gerontofobia y hace referencia a ese miedo o aversión a personas mayores o también al hacerse mayor. Y hay una cantidad de prejuicios cuando la gente va llegando a vieja, como por ejemplo, estás viendo la televisión, una persona que tiene una trayectoria larguísima y ya que se retire, o cosas como las que pasó con Madonna, que por el exceso de sustancias en la cara, bueno, la gente ya la manda a cuidar nietos y por qué se hace eso. Pero entonces cae como en una delgada línea en la que, ok, o me hago viejo o me lleno la cara de sustancias porque ni me aceptas viejo ni me aceptas con sustancias en la cara. ¿Por qué hay tantos prejuicios sobre el envejecimiento? ¿Es eso un problema social en el mundo? Para hablar de ello saludamos a Jorge Luna, quien es sociólogo e investigador de mercado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y nuevamente es un placer estar con ustedes. Pareciera que la vejez descalifica todo mérito, trayectoria que la gente ha podido acumular en la vida y pareciera que tenemos Paul sociedades... McCartney, retírate. Exacto, que tenemos sociedades que son cada vez más intolerantes a las personas sencillamente por el hecho de su edad, más allá de considerar toda esa experiencia que han acumulado y cosas que todavía pueden aportar. ¿Qué está pasando con cómo estamos viendo a las personas después de los 60 años, 70 años? Hay prejuicios con las personas de la tercera edad. En general se cree que no se adaptan tan fácilmente a los cambios de la actualidad, que no se manejan adecuadamente con la tecnología, que no son tolerantes, son menos flexibles, que tratarán de imponer un punto de vista y que no se sentirán cómodos con que una persona que quizás sea 20, 30 años menor pueda tener puntos de vista que no sean acordes con los que ellos ya tienen. Posiblemente esos sean los principales prejuicios. Pero además de los prejuicios está justamente el cómo quizás nosotros mismos vemos cuando vamos llegando a mayores nuestra propia vejez. Y lo digo nuevamente por el caso de Madonna y quizás el negarse a aceptar que ya tiene una edad, pero por el otro lado y en la otra acera está la gente que no deja que envejezca. Sale Sarah Jessica Parker, la protagonista de Sex and the City, con canas y con el rostro no tan bonito como cuando comenzó a hacer la serie. Como cuando tenía 20. Exacto, y la gente la manda a guardarse. El problema está que no se acepta que todos vamos hacia viejos. Al final, todos, si hay algo seguro, decían los viejos de antes, si hay algo seguro en la vida es la muerte. Y todos vamos a ir envejeciendo. El tema es que no se les aprecia desde su visión global de la vida, desde su experiencia, desde sus niveles de compromiso, desde su resiliencia a sobrepasar ciertos problemas que ya vivieron y desde la experiencia a enseñarnos a las generaciones que venimos detrás cómo se puede vivir mejor o cómo se puede caminar mejor. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena. El problema está en que nosotros, los más jóvenes, y parece que eso lo arrastramos, quizás sea por nuestra misma rebeldía de ser jóvenes, que no aceptamos que quizás una persona de mayor edad pueda tener una perspectiva de vida que nos pueda ayudar a avanzar más rápidamente en la nuestra. Que por cierto, hablas de que eso es una gran verdad, todos vamos para viejos y la alternativa no es deseable, pero tenemos que llegar a ese momento para darnos cuenta que quizás estamos siendo injustos con las personas después de cierta edad, con que preferimos dejarlos a un lado, apartarlos, mandarlos a labores como cuidar nietos. Cuando aún no tienen nietos. Exacto, algunos todavía no tienen nietos y ya les dicen que están para cuidar nietos. El problema es que es un prejuicio que viene también desde el lado de las empresas, donde se cree que estas personas nuevamente tienen menos flexibilidad, tienen algunos vicios acumulados de tantos años de trabajo, donde a lo mejor están sobrecalificados para algunos trabajos y les empiezan a cerrar las puertas y eso permea a otros estratos o a otros ámbitos de la sociedad y empieza la sociedad como a cerrarse
en torno a la población, a lo que se conoce como la población económicamente activa, que son un poco más jóvenes, que están inmersos en el mercado laboral, y esos que empiezan a salir del mercado laboral precisamente por ser viejos, lo que básicamente los mandan es a jubilarse, cuida nietos, los que tienen las posibilidades, viaja, quédate pintando, escuchando música, qué sé yo. Pero además eso tiene que tener una incidencia negativa precisamente en ese deterioro que es parte de la edad. Es decir, yo creo que lo que no se usa se atrofia, y en el momento en el que dejas de ser productivo económicamente y eso no lo sustituyes con otra cosa que también te rete, probablemente esa pérdida de capacidades se vaya a acelerar. Eso está muy estudiado. El adulto mayor dentro del trato social, dentro de los tratos etarios de nuestra sociedad, es de los más propensos a ser a sufrir de depresión. De hecho, el adulto mayor le cuesta más conseguir amigos, le cuesta más socializar, y si los sacas del ambiente laboral, donde ellos se sienten cómodos porque tienen 30, 40 años, incluso más trabajando, evidentemente estás colaborando en que estas personas se depriman más, vivan menos, incluso reducen su expectativa de vida. Entonces el problema está en cómo hallamos el balance entre que son personas totalmente calificadas y nosotros como sociedad aceptarlos desde ese punto de vista. Jorge Luna es nuestro invitado, es sociólogo e investigador de mercado, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Jorge, ¿cuáles quizás naciones tienen más respeto por el llegar a ser mayor? Se sabe que Venezuela está entre los peores países para envejecer, y siempre se ha dicho que España es el mejor para envejecer, incluso hay publicaciones que lo dan. Pero ¿en qué países el ser mayor no es tan mal visto? Se habla mucho del respeto al adulto mayor en sociedades orientales como la japonesa, como los chinos, pero también en Europa, como bien mencionas, hacia España e Italia se habla muy bien del adulto mayor, e incluso las sociedades nórdicas. Sin embargo, no quiero dejar de aprovechar y resaltar que desde Latinoamérica también se hacen esfuerzos, incluso incluyéndolos como ley, en países como México, como Uruguay, donde es obligatorio para empresas contratar personas mayores de 60 años. Bueno, profesor Luna, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos, hablando de esos prejuicios que hay sobre el hecho de envejecer y cómo quizás dejamos de valorar esas cualidades extraordinarias que sí tienen las personas que acumulan muchísima más experiencia en la vida, precisamente por esos prejuicios y creencias que terminan siendo nocivos en contra de estas personas, que además son más propensas a sufrir depresión cuando son relegadas y apartadas de las actividades, precisamente porque la gente no sabe valorar las cosas buenas que tienen que aportar. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y feliz día. Jorge Luna es sociólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. 9:29, es momento de hacer publicidad.